Hola, hola, amiguitos. Bienvenidos a Biblia Kids, el lugar donde descubrimos las historias más increíbles de todos los tiempos, las historias de la Biblia. ¿Están listos para una historia que les dejará con la boca abierta? Hoy les contaremos algo tan sorprendente que parece de película. ¿Se imaginan que un hombre muerto vuelva a la vida con solo tocar unos huesos? Sí, eso pasó de verdad. Acompáñenos a descubrir el increíble poder de Dios a través del profeta Eliseo. Y como incluso después de muerto, Dios seguía obrando milagros. Pero antes de seguir, dime, ¿ya te suscribiste al canal? Si te está gustando esta historia, regálanos un me gusta, cuéntamelo en los comentarios. Desde donde nos miras queremos conocer y comparte este video con alguien que ame las historias bíblicas. Tu apoyo ayuda a que más personas conozcan la palabra de Dios, contada de forma divertida y emocionante. Así que ponte cómodo, abre bien los ojos y el corazón, y que comience la aventura. Imagina un día en que el sol no calienta, el aire pesa y todo parece detenerse. En un rincón del antiguo reino de Israel, la tierra se cubría de silencio. Las casas estaban cerradas, las voces apagadas y los rostros marcados por una noticia que estremecía el corazón del pueblo. Eliseo ha muerto. Sí, aquel hombre que hablaba con Dios, que hacía brotar agua de la nada, que resucitaba niños y sanaba ejércitos. Ahora estaba acostado sin respirar. Su cuerpo, frágil por la enfermedad, había dejado de luchar. El pueblo entero lo lloraba, pero lo que nadie imaginaba era que su historia, incluso desde la tumba, cambiaría la vida de otro hombre para siempre. Antes de llegar a ese asombroso milagro que marcaría generaciones, necesitamos conocer quién fue Eliseo. Su vida fue todo menos común. Eliseo no nació profeta. Era un hombre trabajador, que un día araba la tierra con 12 yuntas de bueyes, cuando un manto cayó sobre sus hombros. El manto de Elías, el profeta del fuego. Ese día, Eliseo lo dejó todo en familia, campo y futuro. Decidió seguir a Elías sin condiciones, sabiendo que lo que Dios tenía para él era mucho más grande que cualquier herencia terrenal. Su llamado fue radical, y su fe lo llevó a ver lo invisible. Eliseo presenció la ascensión de Elías al cielo en un torbellino de fuego. No solo fue testigo del milagro, sino que recibió una doble porción del espíritu profético de su maestro. Desde ese momento, su vida fue una cadena de prodigios. Sanó las aguas contaminadas de Jericó, multiplicó el aceite de una viuda hasta llenar decenas de vasijas, resucitó al hijo de una tsunamita, alimentó a 100 hombres con unos pocos panes, y hasta hizo flotar un hacha de hierro en el agua. Pero lo más impresionante no era lo que hacía, sino la autoridad con la que lo hacía. Eliseo caminaba entre los hombres con el poder de lo alto. A pesar de todos esos milagros, Eliseo era humano. Con el paso del tiempo, su cuerpo envejeció, sus fuerzas disminuyeron y una enfermedad grave lo atrapó. Aún así, incluso en su lecho de muerte, el rey Joás lo visitó buscando esperanza. Eliseo, postrado pero firme en su espíritu, le dio al rey una profecía de victoria contra los sirios, usando una simple acción con arcos y flechas. El rey obedeció a medias, y aunque ganó batallas, no pudo asegurar la paz completa. Eliseo, ya sin fuerzas, cerró sus ojos para no abrirlos más, o al menos eso creían todos. Su cuerpo fue llevado a una cueva, una tumba excavada entre rocas, como era costumbre. No hubo monumentos majestuosos ni altares dorados, solo un lugar seco, polvoriento y silencioso. Pero el cielo sabía algo que la tierra aún ignoraba. Dios no había terminado con Eliseo. Los días pasaron y la tierra siguió girando, pero bajo aquellas piedras y entre aquellos huesos aún latía una promesa. Porque cuando un hombre ha caminado tan cerca de Dios, ni la muerte puede borrar su huella. Durante años, su tumba quedó olvidada por la mayoría. Las guerras y las invasiones empezaron a sacudir al reino del norte. Los moabitas atacaban con fuerza, saqueaban aldeas y sembraban el miedo. Los israelitas vivían en constante peligro, enterraban a sus muertos con prisa y lloraban a escondidas. Fue en ese tiempo de desesperación que un grupo de hombres, apresurados y temerosos, cargaba el cuerpo sin vida de uno de los suyos.
No podían hacer un funeral como antes. Solo querían encontrar un lugar donde ocultar el cadáver antes de que los enemigos los alcanzaran. Corriendo por entre los montes, llegaron hasta una antigua cueva. No sabían con certeza de quién era esa tumba. Solo sabían que había espacio y necesitaban esconder el cuerpo. Sin detenerse a pensar, abrieron la piedra que la cubría y arrojaron al muerto dentro. Era un momento de urgencia. El enemigo estaba cerca. Lo que no sabían era que acababan de lanzar al hombre sobre los huesos del profeta Eliseo, un cuerpo sin vida, cayendo sobre otro, aún más muerto. ¿Qué podría pasar? En el instante en que el cadáver tocó los huesos secos de Eliseo, algo imposible ocurrió. Una ráfaga invisible, como un viento ardiente, atravesó la tumba. Los hombres que estaban afuera sintieron que algo los empujaba. Un temblor, una energía inexplicable. Y de pronto, desde el interior de la cueva, se oyó un grito. No era un grito de muerte, era un jadeo de vida. El hombre, que minutos antes estaba muerto, se levantó. Sus ojos se abrieron, su pecho se infló de aire y su corazón latía con fuerza. Eliseo, aún desde la muerte, había entregado vida una vez más. Los que presenciaron ese momento quedaron paralizados. ¿Cómo era posible? Nadie podía explicarlo. ¿Había sido un truco, un error? No. El muerto estaba muerto. Habían sentido su piel fría, sus labios morados, pero ahora estaba de pie. Sus ojos temblaban, su voz era débil, pero vivan. El milagro era real. Aquella tumba no era común, era el lugar donde Dios había depositado su poder final sobre un profeta, para que su última obra fuera devolver la vida. Así termina la primera parte de nuestra historia. Pero en realidad, esto es solo el principio. Porque ahora, no solo queremos saber cómo sucedió, sino por qué. ¿Quién era ese hombre que volvió a la vida? ¿Qué haría con su segunda oportunidad? ¿Qué impacto tendría este evento en el reino, en su familia, en su alma? El profeta murió, sí, pero está más vivo que nunca. La noticia de la muerte de Eliseo recorrió toda la tierra como un susurro de dolor en el viento. Desde las ciudades fortificadas hasta los pueblos escondidos en los valles, todos hablaban del profeta. Algunos lloraban porque se había ido el último gran hombre de Dios. Otros, en silencio, temían que sin él, la oscuridad se extendiera sin freno. Y mientras los corazones se entristecían, los enemigos de Israel, atentos como chacales, vieron una oportunidad para atacar. En aquellos días, bandas de saqueadores moabitas cruzaban las fronteras israelitas, irrumpiendo en los campos, asaltando casas y llevando el terror. El pueblo, aún en duelo por Eliseo, también vivía bajo la amenaza constante del enemigo. Y en medio de esa tensión, sucedió algo más inesperado. Un joven israelita murió repentinamente mientras trabajaba en los campos cercanos a Samaria. Sus amigos, en medio del pánico por la llegada de una banda de moabitas, tomaron su cuerpo para enterrarlo con urgencia, pero no había tiempo. La nube de polvo que se alzaba a lo lejos indicaba que los saqueadores se acercaban. Entonces, sin otra opción, los hombres corrieron hacia la cueva donde yacían los huesos del profeta Eliseo. Con manos temblorosas y apurados por el peligro, abrieron la entrada y colocaron el cuerpo del joven dentro. Nadie imaginó lo que ocurriría en ese momento. Ellos solo querían esconderse, solo querían salvarse, pero Dios tenía un propósito mayor. Tan pronto como el cuerpo inerte del joven tocó los huesos secos del profeta, una ráfaga invisible llenó la cueva. Un estremecimiento recorrió el aire como un trueno silencioso. El cuerpo, que minutos antes estaba frío y sin vida, se estremeció. Un temblor recorrió sus brazos, luego su pecho, luego su rostro. Sus ojos se abrieron de golpe, como si despertara de un sueño profundo. El joven revivió, se levantó de un salto, confundido, vivo. Los testigos quedaron paralizados de asombro. Los hombres que lo habían llevado retrocedieron con los ojos abiertos como platos. Uno cayó al suelo, otro soltó un grito de terror. Era un fantasma, un espíritu, pero no, era su amigo. Estaba vivo, completamente vivo, respirando con fuerza y mirando sus manos como si las viera por primera vez. La cueva, silenciosa, momentos antes, ahora era testigo de un milagro,
que sacudía la lógica, el miedo y la fe. Eliseo, aún muerto, seguía siendo instrumento del poder de Dios al ver que los moabitas se acercaban. Los hombres no perdieron más tiempo. Tomaron al joven recién resucitado y huyeron de allí con asombro y gozo. En sus corazones ardía una llama. Habían visto un milagro con sus propios ojos. Cuando llegaron al campamento y contaron lo sucedido, nadie lo podía creer. ¿Cómo era posible revivir con solo tocar los huesos de un profeta muerto? Algunos se burlaron, otros lloraron, pero había uno entre ellos que lo sabía bien. Dios no necesita cuerpos vivos para demostrar su poder. La historia se esparció como fuego en pasto seco, desde Samaria hasta Judá, desde los valles del Jordán hasta las colinas de Jerusalén. Todos hablaban del joven que volvió a la vida. Los huesos de Eliseo tienen vida, decían algunos. Dios no ha abandonado a Israel, decían otros. Y en cada hogar, rinquen. La esperanza volvió a despertar. Porque si los huesos de un profeta podían levantar a un muerto, ¿cuánto más podría ser el Dios que dio ese poder? El joven, por su parte, se convirtió en testimonio viviente del milagro. Su nombre era Zacarías, un campesino sencillo, sin linaje especial ni riquezas. Pero ahora, cada vez que hablaba, su voz temblaba con reverencia. No sé qué pasó, decía. Solo sé que toqué huesos y desperté con un fuego en mi pecho que no puedo explicar. Su historia inspiró a muchos. Era prueba de que Dios usaba lo despreciado, lo olvidado, incluso lo muerto, para cumplir su propósito eterno. Pero no todos estaban contentos con la noticia. En los altos mandos de Israel, algunos líderes religiosos comenzaron a inquietarse. ¿Qué significaba esto? ¿Podía el poder de Dios seguir obrando fuera del templo, fuera del altar, incluso fuera de los vivos? ¿Qué significaba que un muerto Eliseo aún trajera vida? El suceso incomodó a quienes querían controlar la fe, a quienes pensaban que el poder de Dios debía encajar en reglas humanas, y comenzaron a tramar cómo silenciar aquella historia. Así, mientras el pueblo se maravillaba y Zacarías caminaba como testimonio andante del milagro, una nueva tensión surgía en el trasfondo, porque cuando Dios actúa, no solo despierta la fe, también expone los corazones. La historia no había terminado. La resurrección era solo el inicio de algo más grande, algo que iba a sacudir a toda la nación. Y en lo alto del cielo, el Señor sonreía, porque el poder de su espíritu estaba apenas comenzando a manifestarse. El rey Joás se marchó con el corazón turbado. Había golpeado la tierra 3 veces. Y ahora, esas 3 victorias eran lo único que aseguraba su legado. Años después de la muerte de Eliseo, el reino del norte seguía viviendo tiempos de incertidumbre. Pero el legado del profeta no terminó con su último aliento. Su cuerpo fue sepultado en una cueva, como era costumbre. Y aunque su voz ya no se escuchaba, algo poderoso aún reposaba entre sus huesos. Pasó el tiempo y la nación de Israel fue constantemente asediada por bandas moabitas. Estas incursiones traían temor, destrucción y muerte. Las aldeas eran atacadas sorpresivamente, los campos saqueados, y la gente vivía en constante alerta. Durante una de estas emboscadas, un grupo de hombres recorría el desierto, cargando con el cuerpo sin vida de un amigo que había muerto repentinamente. El sol caía ardiente sobre sus cabezas mientras caminaban por los áridos caminos del norte de Israel. Llevaban consigo el cadáver, envuelto en lienzos, con la intención de darle una sepultura digna en una tumba familiar. Pero antes de llegar, una alarma sacudió el ambiente. Gritos se alzaron a lo lejos. Los moabitas venían otra vez. El miedo los envolvió como un viento helado. No había tiempo para terminar el entierro. Si se acuerdan, todos morirían. Entonces, en medio del caos y la desesperación, los hombres buscaron el lugar más cercano donde pudieran dejar el cuerpo. Y allí, como una providencia divina, vieron una cueva funeraria medio abierta, olvidada entre las rocas. Sin saberlo, era la misma tumba donde había sido sepultado Eliseo, el gran profeta. Rápidamente, los hombres arrastraron el cuerpo y lo arrojaron al interior de la cueva, con la esperanza de regresar más tarde. Se dieron media vuelta
y huyeron a toda prisa mientras los gritos de guerra retumbaban por los montes. El polvo se levantaba y el eco de los cascos de los caballos enemigos parecía acercarse sin piedad. Pero entonces ocurrió algo que desafió toda lógica humana. El cuerpo sin vida, al caer, tocó los huesos del profeta Eliseo, y en un instante inexplicable, la muerte fue vencida por la gloria de Dios. El cuerpo, que había estado inmóvil, cobró vida. El hombre abrió los ojos, se incorporó lentamente y respirando, agitado, se levantó dentro de la cueva. Había vuelto a la vida. Sin saber dónde estaba ni cómo había sucedido, gritó el nombre de sus amigos, confundido y atónito. Aquellos que lo habían dejado ya estaban corriendo por sus vidas, sin imaginar que detrás de ellos su amigo caminaba con pasos tambaleantes, vivo, respirando, mirando el cielo con asombro. El milagro se había cumplido en secreto, sin trompetas, sin testigos importantes, pero con el poder del Dios viviente que aún obraba más allá de la muerte. La noticia se regó como fuego en hierba seca. Los aldeanos contaban la historia una y otra vez. Un muerto había revivido al tocar los huesos del profeta. Las preguntas surgieron por doquier. ¿Cómo podía ser eso posible? ¿Era magia? Era una señal de que Eliseo aún tenía un propósito, incluso después de su muerte. Para muchos, fue un testimonio del poder de Dios que nunca deja de obrar. Aun cuando todo parece acabado, los ancianos del pueblo se reunieron para discernir el evento. Algunos pensaban que era un símbolo para Israel, una llamada al arrepentimiento. Otros lo veían como una prueba de que el Espíritu de Dios, que había estado con Elías y luego con Eliseo, no había sido retirado del pueblo. Dios no estaba muerto. Su poder seguía vivo, presente, y aún podía intervenir en lo imposible. El hombre que revivió nunca fue el mismo. Aunque volvió a su aldea, no hablaba como antes. Contaba con voz temblorosa, como en la oscuridad de la tumba. Sintió un fuego que atravesó su cuerpo, una luz que no venía del sol, y una paz que lo cubrió antes de abrir los ojos. Desde entonces, dedicó su vida a hablar de lo que Dios podía hacer, porque él era testigo viviente de que el poder de Dios no tiene límites, ni siquiera la muerte. Esa noche, mientras los soldados israelitas vigilaban las murallas y los aldeanos dormían con el corazón tembloroso, la tierra volvió a estremecerse. Un rugido lejano sacudió los valles. No era un terremoto, era algo aún más temido. A las tropas moabitas se aproximaban en medio de la oscuridad, listos para saquear, destruir y llevarse todo lo que pudieran. Pero en medio de ese caos inminente, un pequeño grupo de hombres, cargando el cuerpo de su amigo muerto, buscaba desesperadamente un lugar para sepultarlo. Corrían entre los árboles, con antorchas en la mano, sus rostros marcados por el luto y la urgencia. Sabían que si eran vistos por los moabitas, no solo perderían el cuerpo de su amigo, sino también sus propias vidas. Miraban en todas direcciones, buscando un sitio seguro. Y entonces, uno de ellos recordó un lugar que siempre había sido respetado y temido, la tumba del profeta Eliseo. Estaba cerca, cubierta por ramas y piedras, olvidada por el tiempo, pero aún sagrada para muchos. «Llevémoslo allí», gritó uno. «No hay tiempo para más». No era una decisión tomada por honra ni por fe, sino por desesperación. Los enemigos estaban cada vez más cerca. Sin pensarlo dos veces, empujaron la gran piedra que cubría la tumba. Abrieron la entrada y con reverencia mezclada con miedo, lanzaron el cuerpo de su amigo dentro de la oscuridad del sepulcro del profeta Eliseo. Apenas el cuerpo del hombre sin vida tocó los huesos resecos del profeta Eliseo, algo milagroso sucedió. Un destello invisible llenó la tumba. Un estremecimiento recorrió los huesos y de pronto el muerto abrió los ojos. Tomó aire profundamente, como quien vuelve de lo más profundo del abismo, y su cuerpo tembló con fuerza mientras se incorporaba dentro de la tumba oscura. Los hombres afuera, al oír el ruido, retrocedieron espantados. Uno gritó: ¿escucharon eso? De pronto, la figura de su amigo resucitado emergió de la tumba. Caminaba, confundido, pero vivo. Sus ojos brillaban con asombro,
como si acabara de despertar de un sueño eterno. Nadie podía creerlo. Se miraban unos a otros con la boca abierta, temblando, llorando, gritando entre la confusión y el milagro. Los enemigos que se acercaban por el bosque se detuvieron al escuchar los gritos. Algunos creyeron que era una trampa, otros que los israelitas habían invocado un espíritu o hecho algún tipo de magia. La confusión creció y el pánico se esparció entre los moabitas como fuego sobre paja. Se desorganizaron, comenzaron a discutir entre ellos, y muchos salieron corriendo por temor a una fuerza sobrenatural que no comprendían. Los amigos del hombre revivido lo abrazaron, lloraron de alegría, y en sus corazones supieron que aquello no fue coincidencia. El poder de Dios había tocado esos huesos. La unción que había estado sobre Eliseo, incluso en su muerte, seguía viva. Y ese poder no había terminado su propósito. Aún después de muerto, Eliseo glorificaba a Dios con milagros imposibles. El evento se extendió como un rumor de fuego entre todo Israel. La historia del hombre que volvió a la vida al tocar los huesos del profeta se convirtió en un testimonio poderoso. Ancianos y jóvenes hablaban de ello en las plazas. Los niños lo repetían como una leyenda sagrada, y los reyes escuchaban con asombro la noticia. El temor del Señor se extendió nuevamente sobre la tierra, y muchos comenzaron a recordar las palabras del profeta Eliseo, sus milagros, su fidelidad, su obediencia. Aunque ya no estaba en carne y hueso, su legado seguía vivo. Algunos peregrinaban hasta su tumba para orar, otros simplemente alzaban sus manos al cielo, reconociendo que el Dios de Eliseo era real, poderoso, y que su espíritu no conoce límites de tiempo ni de muerte. El hombre que volvió de la muerte fue testigo vivo de la gloria de Dios. Su vida entera cambió. De ser un simple israelita anónimo, se convirtió en un caminante del milagro. Donde quiera que iba, contaba lo que había vivido, como la muerte lo había envuelto, y como el toque de unos huesos secos lo trajo de regreso a la vida. Y cada vez que lo decía, las personas no podían evitar conmoverse y creer. El viento soplaba con fuerza esa tarde en las colinas de Israel. Las nubes cubrían el cielo como un manto gris, y los sonidos de la tierra parecían guardar silencio. A lo lejos, un grupo de hombres caminaba apurados, cargando algo sobre sus hombros. El cuerpo sin vida de un joven. Su rostro pálido mostraba la tristeza de una muerte inesperada. Era un amigo querido, un hombre fuerte y valiente que había caído repentinamente. Y ahora sus compañeros se apresuraban a enterrarlo antes del anochecer. Mientras buscaban un lugar adecuado para sepultarlo, escucharon un estruendo en la distancia. Las trompetas resonaron en los valles. Los moabitas estaban atacando. Otra vez, los hombres entraron en pánico. No podían quedarse ahí, en campo abierto, arriesgando sus vidas. El temor los hizo actuar rápido, y miraron a su alrededor buscando una tumba cercana. Fue entonces cuando la vieron. Una cueva, una antigua tumba olvidada, medio cubierta de piedras. Sin pensarlo mucho, corrieron hacia ella. Con esfuerzo y rapidez, removieron algunas piedras de la entrada, y sin saber exactamente de quién era esa tumba, depositaron el cuerpo del joven dentro. Querían salir de allí cuanto antes de que los invasores llegaran. Pero algo completamente inesperado sucedió. Apenas el cuerpo tocó el fondo de la tumba, algo brilló en la oscuridad. Un estremecimiento recorrió el cuerpo del joven. Sus ojos, que estaban cerrados por la muerte. Los hombres que estaban afuera retrocedieron al escuchar un gemido proveniente de la cueva. Se miraron entre ellos sin comprender lo que pasaba. ¿Acaso su imaginación les jugaba una mala pasada? ¿Fue el eco del viento? ¿O fue una voz? Entonces, con los ojos llenos de asombro y terror, vieron cómo el joven que habían enterrado salía caminando, vivo, confundido, pero con vida. Su rostro tenía color, sus labios respiraban aire, su corazón latía. Los gritos de los hombres resonaron por todo el valle. Algunos cayeron de rodillas, otros huyeron despavoridos, mientras el joven salía lentamente de la cueva, sin comprender qué había sucedido. Uno de sus amigos corrió hacia él, lo tocó, lo abrazó con fuerza, comprobando que no era un fantasma.
Y mientras lo hacía, su mirada se desvió al interior de la tumba. Allí, cubiertos de polvo y tiempo, estaban los huesos del profeta Eliseo. Dios había hecho un milagro. Aún después de la muerte de su siervo Eliseo, su poder seguía vivo. Sus huesos habían sido tocados por el cuerpo del joven muerto, y la unción que Dios había depositado en Eliseo fue tan poderosa que trajo la vida donde había muerte. El joven que ahora respiraba era una prueba viva de que la palabra de Dios nunca muere y que su poder va más allá del tiempo y de la tumba. La noticia se extendió como fuego entre los pueblos de Israel. Todos hablaban del hombre que revivió al tocar los huesos de Eliseo. Algunos no lo creían, otros viajaban días enteros solo para verlo con sus propios ojos. Y muchos, al escucharlo contar su historia, rompían en llanto y reconocían el poder del Dios de Israel, el único que puede dar vida a lo que está muerto, esperanza donde hay desesperanza y propósito donde antes solo había confusión. El joven, que ahora vivía con un nuevo sentido, no recordaba nada del momento en que murió, pero su corazón estaba lleno de una paz que no podía explicar. Comenzó a hablarle a otros sobre lo que le había ocurrido. Decía que, aunque sus ojos se cerraron a este mundo por un instante, al despertar sintió que una fuerza más grande que él lo levantaba desde lo más profundo, y que desde entonces sabía que su vida ya no le pertenecía, sino a Dios Anasí. El legado de Eliseo no terminó con su último milagro en vida. Aún muerto, su cuerpo fue instrumento de un acto sobrenatural, porque el Dios que llamó a Eliseo, el Dios que hizo descender fuego del cielo en tiempos de Elías, el Dios que partió las aguas y sanó a Naamán, ese mismo Dios no necesita a los vivos para mostrar su gloria, porque incluso los huesos secos pueden ser usados para testificar su poder eterno. Y mientras el joven vivía, contaba una y otra vez su historia. Cada vez que hablaba de aquel día, sus ojos se llenaban de lágrimas. No por miedo, sino por gratitud. Porque había conocido la muerte, pero también había tocado la eternidad. Y todo eso gracias al Dios de Eliseo, el Dios de los profetas, el Dios vivo, el único capaz de transformar una tumba en el inicio de una nueva vida. Y así termina esta increíble historia del hombre que revivió con los huesos de Eliseo. Un relato que nos muestra que el poder de Dios no tiene fecha de vencimiento y que cuando Él quiere actuar, lo hace de formas que nadie puede imaginar. Aunque Eliseo ya había partido, su legado de fe y obediencia seguía hablando, incluso desde su tumba. ¿Qué te pareció este milagro tan sorprendente? Recuerda que Dios sigue obrando cosas maravillosas cuando confiamos plenamente en Él. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte a Biblia, Kids darle like al video, compartirlo con tus amigos y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias bíblicas épicas. Nos vemos en la próxima aventura. Chao.